Basándose en su gran experiencia en motores diésel, Automóviles Peugeot dispone de un nuevo sistema de inyección para la alimentación del motor XUD11BTE. Realizado por Lucas, este conjunto de inyección mandado por un calculador permite cumplir las normas más estrictas en materia de anticontaminación. Este sistema, llamado EPIC, aporta también al usuario una conducción agradable y reducción del consumo mediante un control más exacto de la inyección en las diferentes fases de funcionamiento del motor. Una bomba de inyección diésel debe asegurar 4 funciones principales: bombeo del combustible desde el depósito, distribución a los inyectores, dosificación de la cantidad a inyectar, control del avance. Con respecto a un sistema clásico, el conjunto de inyección EPIC gestiona y controla la dosificación y el avance mediante la aplicación electrónica. Diferentes captadores envían sus informaciones al calculador, el cual determina la estrategia de funcionamiento. El bombeo del gasóleo desde el depósito se efectúa de forma clásica. Una bomba de paletas se efectúa la puesta a presión del combustible. Una válvula reguladora permite limitar esta presión llamada de transfer. La distribución del combustible a los inyectores permanece también idéntica a la del sistema clásico. El gasóleo es admitido en el canal del rotor a la presión de transferencia e impulsa a los 2 pistones. Por efecto de las levas dispuestas en anillo, los pistones comprimen el combustible, el cual es distribuido a alta presión a cada inyector. Así pues, el canal de llegada del gasóleo al rotor sirve también de canal de distribución. En la bomba EPIC, el rotor contiene solamente un orificio que sirve a la vez a la admisión y distribución a los inyectores. En una bomba mecánica tipo DPC, la cantidad de gasóleo inyectado está determinada por una válvula de dosificación. Esta válvula actúa sobre la presión de llegada del combustible al rotor. Cuanto mayor sea la presión, más desplazados serán los pistones en la fase de admisión. La cantidad de gasóleo distribuida a los inyectores será por consiguiente mayor. En el sistema EPIC, la válvula de dosificación está suprimida y la presión de llegada es constante. El platillo de accionamiento presenta 4 rampas sobre las cuales se apoyan los patines portarrodillos montados en el extremo del pistón. El desplazamiento axial del rotor permite de esta forma modificar la carrera de los pistones y por consiguiente la cantidad de gasóleo almacenado. 2 electroválvulas caudal máximo y caudal mínimo mandadas por el calculador permiten controlar la presión del cilindro situado en el extremo del rotor y por consiguiente la posición axial del rotor. Estas 2 electroválvulas funcionan en todo o nada y están por consiguiente bien abiertas, bien cerradas. La apertura de caudal mínimo aumenta el volumen de combustible en el cilindro y el rotor se desplaza hacia una posición de poco caudal.
La apertura de caudal máximo disminuye la cantidad de gasóleo en el cilindro. El rotor es impulsado por el muelle y el caudal es mayor. La información de posición del rotor medida por un captador es enviada al calculador, el cual puede por consiguiente modificar las órdenes enviadas a las electroválvulas. Al hacerse la regulación en circuito cerrado, las cantidades inyectadas son controladas permanentemente de manera exacta y casi instantánea. Hay que resaltar la presencia de una electroválvula de stop, también mandada por el calculador, que permite interrumpir la circulación del gasóleo hacia los canales de alimentación. No alimentada, esta electroválvula permanece en posición cerrada. En el sistema DPC, la modificación del avance se consigue por rotación del anillo de levas. La presión de transferencia manda un cilindro que hace girar ligeramente el anillo de levas. Con el sistema EPIC, el control del avance es idéntico mecánicamente, pero el cilindro de posicionamiento del anillo de levas está mandado por una electroválvula de apertura progresiva. Un captador colocado sobre este cilindro envía al calculador una información de posición, permitiendo así una regulación en circuito cerrado. Para calcular el avance de inyección, el calculador precisa dos informaciones principales: el régimen del motor y el impulso de inyección en el cilindro. El captador de régimen del motor suministra una señal al paso de cada uno de los 4 salientes situados en el volante del motor. Un captador de elevación de aguja integrado en el inyector número 4 envía la información de comienzo de inyección al calculador. Con estas indicaciones y según las curvas memorizadas en su cartografía, el calculador puede determinar en forma precisa el valor del avance. En una bomba clásica de tipo DPC, la regulación del caudal se obtiene mediante un conjunto de dispositivos mecánicos cuyos principales elementos son el regulador centrífugo, el regulador mínimo-máximo, hay que tener en cuenta también para el arranque en frío un dispositivo sobrecalador y el mando de ralentí acelerado. En caso necesario para los motores turbo, la presencia de un corrector de caudal. Con el sistema EPIC, todos estos elementos son suprimidos y sustituidos por captadores que informan al calculador de los parámetros de funcionamiento. La gestión por el calculador de todas las funciones de la bomba de inyección permite aportar confort en la conducción y seguridad de utilización. Para hacer más agradable la conducción, el sistema EPIC asume todas las fases de funcionamiento del motor. En la puesta de contacto, el calculador manda la caja de pre-post calentamiento y abre la electroválvula de stop para permitir la llegada del gasóleo. El calculador verifica la posición de los elementos de la bomba. El rotor está en tope mecánico y por consiguiente superando la posición de caudal de sobrecarga. El anillo de levas está en posición de avance mínimo. En la puesta en marcha del motor, en cuanto aumenta la presión de transferencia, se da prioridad al control del caudal. El rotor es desplazado hacia una posición de menor caudal. Después, cuando la presión es suficiente, el calculador manda la electroválvula de avance. Cuando el motor alcanza su régimen y si el calculador no detecta ningún fallo,
control del caudal y del avance en circuito cerrado. Gestiona también el ralentí en función de las temperaturas de aire, de agua, de la presión de aire y de la velocidad del vehículo mediante un captador instalado en la caja de cambios. Hay que señalar que en ralentí, la corrección de caudal de gasóleo puede hacerse cilindro por cilindro con el fin de evitar cualquier oscilación. Y si el compresor de refrigeración está conectado, el caudal de ralentí es aumentado. En las fases de aceleración o de deceleración, la demanda del conductor, conocida por el captador de pedal, es estudiada por el calculador. Este puede determinar temporizar ligeramente la variación de caudal para permitir al grupo motopropulsor bascular y ponerse en tensión sobre sus soportes, evitando así las oscilaciones bruscas. Un aumento temporal del caudal puede ser aplicado para mejorar la aceleración. El calculador puede decidir desembragar temporalmente el compresor de refrigeración con el fin de obtener una mejor respuesta a la demanda del conductor. Al cortar el contacto, el calculador cierra la electroválvula de stop y verifica la caída de régimen del motor. La segunda ventaja de la gestión electrónica es la posibilidad de adoptar estrategias de emergencia. Si el calculador observa un fallo importante, se enciende en el cuadro de instrumentos un testigo y adopta una estrategia de emergencia. Por ejemplo, si el captador de acelerador está desconectado, el régimen del motor se limita a 1300 revoluciones por minuto. Hay que tener en cuenta que si desaparece este fallo, la estrategia de emergencia continúa. Solamente el corte y la puesta del contacto reinicializan al calculador. El fallo importante es grabado y al poner el control por el contacto, el testigo de diagnosis del sistema permanecerá encendido durante 15 segundos, incitando al conductor a mandar controlar su vehículo. Algunos fallos menores, tales como una termistencia de agua desconectada, ocasionan también una estrategia de emergencia, pero sin el encendido del testigo. La estrategia de emergencia más utilizada es la reducción del caudal máximo. Puede ser percibida por el usuario como una falta de prestaciones en el motor. Al cortar el contacto, si la electroválvula de stop falla y el motor no se para, el calculador abre la electroválvula de caudal mínimo para poner el rotor en la posición de caudal nulo. La utilización del TEP 92 permite efectuar una lectura de los parámetros de funcionamiento de la bomba. Es posible, por ejemplo, conocer los valores de las medidas efectuadas por los captadores. El capítulo de control de rotor permite verificar la regulación en circuito cerrado con la visualización de la posición de rotor solicitada y la posición medida. Asimismo, para el control de leva, comparación entre el avance del motor solicitado y el avance realmente medido, con indicación del posible sobrecalado y de la corrección de calado de la bomba. El control de caudal nos indica los caudales en las diferentes fases de funcionamiento. El TEP 92 permite también una lectura de los fallos registrados en el calculador. Las variables asociadas permiten conocer las características del fallo
así como las circunstancias de su aparición. Cuando se monte una bomba de inyección, es necesario proceder a un calado estático. Estando el motor en la posición de calado, montar la bomba aproximando las fijaciones. Extraer el tapón del orificio de calado. Atención, la posición de este orificio se consigue mediante un reglaje excéntrico. En ningún caso deben ser aflojadas las dos fijaciones. Bascular la bomba a la posición de pleno retraso. Introducir el distanciador y girar lentamente la bomba hasta el hundimiento del distanciador. Apretar después las fijaciones. Al final de la operación, montar el tapón que obtura el orificio de calado. La conexión eléctrica de la bomba está asegurada mediante un conector costal. El TEP 92 permite un control dinámico del calado. Girando el motor a 3000 revoluciones por minuto, el TEP debe mostrar una corrección de calado igual a 0 grados más o menos 1,5 grados. Después de cualquier intervención en el circuito de gasóleo, es imperativo reinicializar con ayuda del TEP 92 las memorias de registro de los fallos. Poner el motor en marcha y acelerar varias veces a 3000 revoluciones por minuto. Cortar el contacto y volverlo a poner. Efectuar un borrado de los fallos. Proceder a una prueba en carretera y verificar la ausencia de fallos. La gestión de la inyección mediante la electrónica aporta al usuario confort y seguridad y permite una interacción mayor con otros equipamientos instalados, tales como el ordenador de viaje, el antiarranque codificado, el reciclado de los gases de escape o EGR,